CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia. Mejora tus habilidades y conocimientos y aumenta tu confianza en tus capacidades. Aprende sobre los temas más importantes impartidos por especialistas renombrados a nivel mundial. CC Salud te da la bienvenida a esta sección de charlas por Facebook Live. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Soy Juan Francisco García Regalado. Soy médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas y estamos aquí platicando desde México. Para todos ustedes, un placer poder estar compartiendo y estando aquí en esta gran reunión de CET Salud. Bueno, vamos a platicar sobre el manejo hídrico del paciente quemado. Y para todo esto me gustaría empezar un poco a platicar sobre mí y hacerles como un poquito de recuento. Soy coautor de 2 libros que son El Urgenciólogo y COVID, La Última Puerta, El Amor, que pueden encontrar ahí en Amazon, y también pueden encontrar sobre varias pláticas y sobre talleres que hemos realizado con un grupo importante de amigos latinoamericanos en Academia de Emergencias. Y bueno, un poquito sobre esto. Y vamos a entrar directamente sobre esta parte de lo que significa el manejo de líquidos. ¿Qué tanto podemos decir de líquidos? ¿Qué tanto sería interesante o relevante para nosotros estar hablando de líquidos cuando parece ser que esto es un tema que todo mundo maneja y que todo mundo se encuentra ya muy bien sabido de esto? Tan es así que los estudiantes de medicina y los estudiantes de enfermería, cuando empiezan sus prácticas, una de las primeras cosas que haces es poner líquidos y soluciones. Yo recuerdo muy bien que cuando estaba rotando en el preinternado y nosotros pasábamos por cirugía, nos llegábamos a estar estableciendo una fórmula muy mágica para los pacientes, y era poner 1000 de solución salina al 0,9%, alternada con solución glucosada 1000 cc para 8 horas y luego con solución salina. Aprendimos después que cuando pasábamos por medicina interna, esas soluciones cambiaban, y estamos hablando de soluciones 1000 para 8 horas, 1000 para 12 horas, y que luego, cuando yo estaba todavía en esa fase de estar aprendiendo cosas, bueno, pues resulta que iba al servicio de urgencias y de repente aparecían las famosas soluciones al 5%. Pero la verdad es que nunca le dimos mucha importancia, o yo nunca se la di a este tipo de circunstancias, hasta que conforme fui pasando y ya terminando la residencia, algo cambia sobre el panorama de cómo estar manejando líquidos, y entonces empiezo a aprender cosas. Por ejemplo, déjenme presentarles a personajes icónicos de la medicina. El que tenemos acá es este químico y fisiólogo, Sidney Ringer, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos y que, bueno, lamentablemente para muchos países latinoamericanos no lo llegamos a conocer, a pesar de que toda la bibliografía nos habla de esto, porque déjenme decirles que este personaje que ustedes tienen aquí arriba es el creador de la solución Ringer lactato. Este personaje es el que cambia gran parte de la estructura de la medicina y nos da esta solución que es casi como mágica, como que le debemos de agradecer tantas cosas a Sidney Ringer, que nos permite tener esta solución o este cristaloide balanceado. Otro de los grandes importantes que pocos tenemos como en ese aprecio es el doctor Norbert Hirschhorn, que este es un médico británico. Este médico británico, así como lo vemos, le da un poquito de parecido, como si estuviéramos hablando del gran Gandhi. Y bueno, no es al azar, porque el doctor Norbert estuvo trabajando en la India. Y acuérdense que la India es un país que en esa época, estamos hablando de 1960, 1950 y tantos, estaba teniendo grandes problemas con las enfermedades diarreicas. Y este hombre se le ocurre hacer una mezcla en donde tienen soluciones con sal, soluciones con glucosa y con agua pura, y oh sorpresa, los pacientes, en lugar de que se mueran, como lo que está pasando cuando tenemos un cuadro diarreico que le estamos dando agua pura, resulta que los pacientes empiezan a salir. Y este hombre es el que inventa el famoso Vida Sueroral, algo que muchos de nosotros conocemos y que ha salvado tantas vidas, y todo se encuentra en un pequeño sobrecito. Esto, si lo seguimos diciendo sobre los líquidos, bueno, tenemos este hospital que se encuentra en México, orgullosamente, que es nuestro Hospital General Infantil de México, el Hospital Federico Gómez,
que más o menos en la década de los 80 estuvo estableciendo los planes de hidratación que después conocemos a través de la OMS, a través de ese plan A, plan B y plan C de hidratación, que son como las piedras angulares para el manejo de una de las enfermedades más comunes en la infancia y que por lo menos hasta el siglo pasado ocasionaba gran parte de las muertes, y estoy hablando del proceso de la deshidratación. Entonces, podemos estar estableciendo entonces grandes paradigmas de gente muy importante que estuvo trabajando con los líquidos. Y a partir de ellos es que nosotros en este momento hacemos esta práctica hospitalaria y la que hace que tenga como una parte de la mística y del poder de lo que significan los hospitales. Quiero que por favor tomes un poquito de conciencia y recuerdes qué es lo que pasa contigo cuando te encuentras en un hospital y llega un paciente a solicitar atención. Parece que una de las prácticas más mágicas que existen en el hospital es ponerle un suero. Y si no, te puedo recordar también, simple y sencillamente, aquellas veces en las que te encuentras crudo después de una buena farra, o como pudiéramos decir con mi amigo Rafa Escalante, de que te lleva a esas pasiones virtuosas de los vinos, y cómo te sientes mal, y de repente parece que un suero finalmente te cae como magia. Esta magia, si la agarramos dentro del proceso de la medicina y de los porqués de lo que viene siendo la psicología comunitaria, fíjate cómo al paciente que se encuentra hospitalizado le es tan importante decir que el suero está cayendo. Cuando tenemos pacientes que tenemos con soluciones para 24 horas, sobre todo los que apenas llegan al hospital, se sienten angustiados y agobiados porque la solución cae lentamente, entonces sienten que no se les está haciendo nada. Y si tú lo canalizas y les pones un suero, opa, caray, parece que hay una magia con el paciente. Nosotros sabemos que no es así. No siempre es así. Hasta muy recientemente, hay artículos del año pasado que nos empiezan a hablar a la forma en la que tenemos que conceptualizar los líquidos, y pudiéramos decir que si quisiéramos establecer un paradigma, pudiéramos decir que los líquidos los podemos usar en tres tipos de circunstancias. Uno, en soluciones de tipo de mantenimiento, y hablo de los pacientes que solamente queremos vena permeable o que así le ponemos nosotros, infusión para 24 horas o para mantener vena permeable, que nos sirven para poner medicamentos, pero nada más. Estos son el tipo de líquidos que están hablando para mantenimiento. Podemos estar hablando de líquidos de reemplazo, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que metemos en ayuno y que sabemos que los requerimientos metabólicos del paciente van a necesitar ese aporte de agua que estamos teniendo. Entonces nos da esas fórmulas mágicas que antes teníamos y que les decía de cirugía de 1000 para 8 horas, alternar salina con glucosada, que porque supuestamente eso nos reemplazaba lo que teníamos. Pues bueno, está bien, son pacientes que no tienen como mucha complicación y que sirven como para mantener más o menos la homeostasis del agua de los pacientes. Pero bendito sea Dios, la medicina de emergencias llega un poco más allá y andamos hablando sobre los conceptos de reanimación, en especial de reanimación hídrica. Cuando nosotros hablamos de todos los procesos de choque, en específico, cuando hablamos de los pacientes de choque de tipo hipovolémico, ya sea en sus dos variedades, el hemorrágico y no hemorrágico, cuando estamos hablando de los choques de tipo distributivo, cuando estamos hablando de los choques neurogénicos, donde necesitamos líquidos para reemplazar lo que está pasando y llegar a ese proceso de reanimar a nuestro paciente, bueno, ahí es cuando cae ese tipo de cosas. Entonces, mi querido amigo, que te encuentres en los sistemas prehospitalarios y en los sistemas hospitalarios, creo que debes de saber entonces que cada vez que tú pones una solución intravenosa, tienes que tener en la mente estos tres conceptos. Lo estás poniendo para reanimar a paciente, lo estás poniendo para mantener paciente, o lo estás teniendo para reemplazar líquidos con nuestro paciente. Entonces, estas son las tres posibilidades que nosotros podemos estar teniendo. Hablando un poquito sobre este elemento mágico que tenemos acá y que en nuestras tradiciones más ancestrales, por lo menos en Latinoamérica, le llamamos como el Padre Fuego o como el anciano, como lo conocemos, por ejemplo, en México, en la cultura mesoamericana, el anciano o el Padre Fuego. El Padre Fuego es uno de los elementos que nos da la vida. Si nos vamos un poquito sobre todas las tradiciones esotéricas, nos dicen que el aliento es vida. Este aliento que formula y que crea las cosas y que transmuta las cosas, también nos da esa posibilidad
de que así como la naturaleza transmuta cuando hay un bosque y de repente se incendia para volver a traer nueva vida, bueno, pues nosotros los humanos también hemos aprendido que este elemento fuego es muy importante y que mucho tiempo lo estuvimos usando durante el periodo de la Edad Media como el elemento mágico para transmutar todas aquellas cosas que no eran tan buenas para Dios, y estamos hablando de toda la historia de las hogueras que tuvimos nosotros con las brujas. Desde entonces, desde antaño, sabíamos nosotros qué pasaba con el fuego y conocíamos los estragos de esto. Nuestros antiguos ancestros, los romanos en Pompeya, supieron lo que significaba el poder del fuego. El volcán de Krakatoa supo lo que significaba eso. Lamentablemente, el incendio en la biblioteca de Alejandría también nos dio una muestra de lo que el fuego hacía. Y con ello empezamos a tener a los primeros pacientes que se encontraban quemados. Y con ello, ya que salimos del proceso del oscurantismo y de estar quemando a las personas en la hoguera, decidimos que lo que teníamos que hacer era no matarlas a través del elemento del Padre Fuego que transmutaba, sino ayudarlas a salir de ese proceso. Y entonces empezamos a buscar qué es lo que estaba pasando. Y hay algunos intentos en donde desde 1881 más o menos empieza a hacer un estudio sobre qué pasa con los pacientes cuando se encontraban quemados. Y lo que sí supimos desde el principio es necesitan agua. El gran problema que tuvimos es, ok, ¿y cómo les damos el agua? ¿Qué es lo que está pasando con ello? Y ahí es cuando empezamos a jugar con todo lo que nosotros conocíamos, hasta que por eso les digo, hay que agradecerle al doctor Ringer, al Singer Ringer, porque Sidney nos enseña que la mejor forma de restituir agua con esos pacientes es a través de su solución mágica, que es la solución Ringer lactato, y que muchos de los países latinoamericanos tenemos y con una cosa similar que la solución Harman. Pero la verdad es que todo esto no lo hubiéramos podido aprender si hacia 1938 más o menos, en uno de los bares de Chicago, el Coconut Grove, pasa un incendio, de lo que estamos viendo por ejemplo acá, y tenemos tantos quemados, que fue como ese proceso del universo en donde yo le pido algo y de repente me lo dan. Los investigadores norteamericanos, en esencial los militares norteamericanos, necesitaban pacientes quemados. Y entonces, oh sorpresa, llegan esos pacientes del Coconut Grove y empiezan a estar trabajando sobre eso. Hacia el 42, Cooper y Moore empiezan a decir que los pacientes empiezan a tener una pérdida importante de agua, y entonces trabajan esta fórmula con Baxter, y Baxter lanza la fórmula que ahora yo creo que muchos de nosotros conocemos a lo largo de todo el mundo y que se llama el famoso esquema de Parkland. El famoso esquema de Parkland por el Hospital de Parkland finalmente nos está diciendo en el estudio inicial que vamos a estar trabajando para reanimar a un paciente quemado entre 3.5 y 4.5 mililitros por peso del paciente por metro cuadrado de superficie corporal quemada. Y creo que esto ya es algo que nosotros sabemos, y que para el nivel en que nosotros estamos trabajando aquí con emergentólogos latinoamericanos sería como un insulto poder hablar sobre la fórmula de Parkland. Pero los que no, les voy a dar un secreto. A todos aquellos que son nobles, estudiantes de medicina, personal prehospitalario que va empezando sobre esto, o médicos que van empezando, sepan por favor que entonces la fórmula de Parkland es en establecimiento y como en convención estar manejando entre 3 y 4 mililitros de solución cristaloide por peso del paciente por metro cuadrado de superficie corporal cuando el paciente se quema. Hemos aprendido a lo largo del tiempo que esta fórmula de Baxter hace luego diferentes cambios, y que tenemos hoy lo que estamos llamando con el famoso esquema de Parkland modificado, la fórmula de Baxter, que está considerando que la reanimación del paciente quemado va a estar dado de 2 a 3 mililitros por peso del paciente por metro cuadrado de superficie corporal quemada. Toma este tip, por favor, porque es importante y es la base para entender todo el manejo del paciente quemado. Eh, Recordemos algo, cuando nosotros estamos hablando de manejo del paciente quemado y en especial el paciente de la reanimación, tenemos que tener en cuenta que cada vez que tú canalizas al paciente y le pones una intravenosa, tienes que tener tres cosas en tu cabeza. Uno, ¿para qué le pones una intravenosa a un paciente quemado? Uno, para preservar la función tisular. Y no es el tema de esta plática, pero cuando se echen un clavado a la página de medicina de emergencias y seguramente pronto aquí a la plataforma de SET Salud, van a entender
que la quemadura va a pasar por 3 etapas fisiopatológicas y que la más importante es la fase de penumbra o de isquemia, que se puede mejorar cuando nosotros preservemos la función tisular. ¿Y cómo vas a preservar la función tisular? Pues bingo, reanimando al paciente, poniendo líquidos. Por eso, esto es algo importante que tenemos que hacer. Si nosotros, acordándonos del esquema de infarto de evento vascular cerebral, decimos que tenemos 3 zonas y en el quemado tenemos 3 zonas, si yo reanimo a mi paciente, entonces tengo que tener como efecto secundario minimizar la isquemia del tejido que ya se encuentra al estimado y con ello voy a disminuir la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, cuando tú estás poniéndole soluciones al paciente quemado, lo estás haciendo para preservar la función tisular, para minimizar isquemia y para reducir la respuesta inflamatoria. Sabemos nosotros que la medicina de emergencias es un contexto que va a estar siempre de la mano, que el maestro Cordero aquí en el hospital de Valbuena dice que son eslabones del mismo bloque y que el primer eslabón es el sistema prehospitalario, el siguiente es el sistema hospitalario de emergencias y el tercero el de terapia intensiva. Pues bueno, entonces a nosotros 3, que somos los que participamos en esto, nos va a estar tocando andar de la mano para sacar a nuestros pacientes. Al sistema médico de emergencias y al sistema de emergencias de los hospitales nos toca el proceso de reanimación y a las terapias intensivas les toca el manejo, el manejo temprano del paciente quemado y las complicaciones, lamentablemente, que casi siempre son complicaciones de tipo infección con nuestro paciente. Si nosotros llegamos a esto, me acuerdo que me decía un compañero intensivista que aquel que sabe reanimar a los quemados sabe muy bien el manejo de los líquidos y la verdad es que es así, porque cuando yo salí de la residencia, debo de confesar que en mi estilo y en afán egoico, yo siendo un flamante residente de urgencias que todo lo sabía manejar, que en teoría ya se había echado todos los ACLS, todos los LS que ustedes puedan saber, incluido el BDLS, el ABDLS, que es el manejo del quemado, pues yo decía, pues échenme un quemado, ¿qué me va a hacer? Hasta que llego a trabajar en la unidad de quemados y la verdad es que muchas de las cosas que yo pensé que sabía, la realidad es que no las sabía y que tuve que empezar a conocer. Encontremos entonces que el paciente quemado va a establecer o vivir de una cosa que se llama el choque del quemado, que es un componente extraño porque tiene un gran componente hipovolémico. Tenemos un gran componente de un choque de tipo distributivo y tenemos otro gran componente de un choque de tipo cardíaco. Entonces, cuando hablamos del choque del quemado, hablamos de un choque particular que se va a estar llamando a la conjunción de alteraciones en hipovolemia, alteraciones en la vasodilatación y alteraciones en la mecánica, finalmente, del gasto cardíaco. Cuando nosotros hablamos de cómo podemos reanimar este enorme monstruo que se llama choque del quemado, bueno, sabemos que lo vamos a manejar a través de 3 partes. El proceso de reanimación, que es el que nos va a estar tocando, les dije hace ratito, al sistema médico de emergencias y a los sistemas de emergencias, una etapa temprana que termina con nosotros o va en medio de nosotros y se enlaza con la terapia intensiva y un proceso de infección-inflamación que está viendo las unidades de terapia intensiva y las unidades de quemados con nuestros pacientes. Es otra cosa muy básica que tenemos que estar teniendo. Recuerda algo, para que tú puedas manejar un paciente con un choque del quemado, todo el manejo está basado en el pilar inicial, es decir, la piedra angular que crece toda la demás estructura, toda la demás geometría, es el manejo hídrico de nuestro paciente. Para que tú puedas manejar este paciente necesitas conocer 2 grandes cosas. Uno, la extensión de la quemadura, que ahorita lo vamos a ver, y número 2, la profundidad de la quemadura que estamos teniendo. Cuando tú definas extensión y profundidad, entonces tienes toda la fórmula mágica para poder hacer lo que tienes que hacer con el paciente. Si nosotros vamos por ahí, entonces vamos a estar trabajando con este esquema, que es lo que casi todo mundo trabaja, que es el famoso esquema de Parkland modificado, que ya te dije hace ratito, la fórmula mágica es de 2 a 3 mililitros por peso del paciente por la superficie corporal quemada. Eso es lo que nos va a estar dando la cantidad de agua que le vamos a meter a nuestro paciente para que de esa forma él pueda estar saliendo y podamos llegar a nuestro trabajo.
Gran parte de los sistemas de emergencia nos dicen, bueno, ok, el problema es define la extensión de la quemadura. La profundidad es lo que vemos cómo se está dando y casi todos sabemos que si el paciente está quemado y tiene flictenas, es una quemadura de segundo grado y de ahí vete para abajo. Y que todas las quemaduras de segundo grado de espesor parcial, las de tercero y si consideras algunas las de cuarto, necesitan reanimación hídrica sí o sí. Si tienes más del 20%, reanima a tu paciente. El problema es, ¿y cómo diablos consigo el 20%? Bueno, pues no te espantes. Todos los manuales de medicina prehospitalaria, de medicina de emergencias, y aunque a los intensivistas no les guste, también los de medicina intensiva, nos dicen que la reanimación la vamos a dar en la extensión de nuestro paciente y casi en forma convencional todos estamos trabajando esto que es el famoso esquema de los 9. Acuérdate que el famoso esquema de los 9 es que a alguien se le ocurrió que el cuerpo se va a estar fragmentando en 9 o derivados del 9, ya sea múltiples o dividendos de 9, y que entonces, dependiendo de la cantidad quemada, es lo que vamos a estar haciendo. Recuerda que casi todos nos están diciendo que trabajemos el esquema de los 9 de adulto, sí, pero el niño tiene un esquema de 9 diferente y el lactante tiene uno diferente. Y entonces dice, ¿cómo lo puedes hacer? Y déjame decirte otro secreto mío. Bueno, no secreto, una complicación mía. No me aprendo muy bien la regla de los 9. Bendito Dios, estamos en la era de la tecnología y nuestro amigo Luis Vargas, que es experto en esto, nos dice que siempre trabajemos con esto, que, bueno, que no sé si lo alcanza a ver, pero es mi teléfono, que es la computadora más poderosa, dice nuestro famoso amigo Luis, y que dentro de eso podemos tener muchas aplicaciones para que nosotros estemos calculando esta extensión. Te estoy poniendo aquí estas cuatro, lo que viene siendo el Pocketbook, Burn Calculation, el 3D Burn Resuscitation, el Emergency Pediatrics y el eBurn. Estas aplicaciones tienen la ventaja, es que te ponen este monito que estás viendo en casi todas y tú con la mano lo vas ¿cómo se llama? Los vas señalando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues te pones con tu teléfono, ves al paciente, lo vas pintando y te da por magia la extensión que tenemos con nuestro paciente y algunas de estas nos van a dar hasta los líquidos. Ya no tienes que estar haciendo tanto los cálculos, solamente lo importante es que tú metas el número mágico que necesitamos tener. A pesar de que Parkland dice que es de 3 a 4, casi todos estamos trabajando ya el esquema de Parkland modificado, que es de 2 a 3, y ahorita te voy a decir la razón y el por qué. Importante que recuerdes, siempre que estés trabajando con el paciente quemado, tienes que recordar algo. El tiempo cero es en el momento en que el paciente se quema, es cuando empieza la quemadura, no cuando te llega el servicio de emergencias ni cuando llega la ambulancia a atenderse. Por Dios, acuérdate de eso. Momento cero es cuando el paciente se quema. Desde ahí empieza la reanimación. Y la reanimación, así como los celtas nos lo decían y como nos lo dicen las grandes escuelas de conocimiento, todo va a ser por tercios. Un tercio del volumen total que calculamos se va a dar en las primeras 8 horas y los dos siguientes tercios se van a estar dando en las siguientes 16 horas. Y listo, con eso ya sabes cómo reanimar al paciente, calculas extensión, calculas profundidad, le metes la fórmula de Parkland modificado de 2 a 3, el total lo vas a dividir en tercios, un tercio en las primeras 8 horas, considerando tiempo cero cuando se quema y las siguientes 16 para reanimación de nuestros pacientes y tan tan se acabó la plática. Pero no, resulta que hay otra diapositiva y que nos dicen, ok, bueno, dice, recuerda, ¿qué debemos de estar recordando? Uno, no temas a la cantidad de agua que tienes que estar infundiendo. Porque cuando haces esta reglita, cuando después estés trabajando en tu casa, fíjate algo, te van a salir cantidades impresionantes de líquidos que tienes que estar pasando. Pacientes que necesitas reanimarlo con 10 litros, 12 litros de solución, que dices, Dios santo y poderoso Jesucristo, ¿esto dónde lo he visto? Y algunos, y déjame decirte que sí llega a pasar, le tienen miedo a ese manejo de agua porque no es a lo que están acostumbrados. No le temas a la cantidad de agua que te sale con el esquema de Parkland. Pero la otra cosa que tienes que saber es que, ok, acuérdate que el triángulo de calidad significa decidir, actuar y evaluar. Cuando tú haces algo, siempre evalúa lo que estás haciendo. Acuérdate lo que dice el otro principio de administración, que también puedes ver en el libro del urgenciólogo. Dice el otro principio de administración que orden dada y no supervisada es orden no realizada. Por lo tanto, siempre que hagas algo en el manejo de líquidos en este tipo de paciente, evalúa lo que te está pasando.
¿Qué vas a evaluar? Bueno, variables cuantitativas que nos están diciendo la mayor parte de los libros, es decir, fíjate que nuestro paciente esté orinando a cuánto, 0.5 mililitros por kilo por hora, o a 1 mililitro por kilo por hora si estamos en el adulto, o 1.5 de si estamos hablando de niños. Pero acuérdate también metas de reanimación, tensión arterial sistólica que tiene que estar arriba de 90, tensión arterial media que la tenemos que tener para perfundir. Casi todos estamos trabajando con 65 milímetros de mercurio, pero no solamente es suficiente esto. Digo, esto ya lo estás haciendo si estás en una ambulancia que no tienes más cosas, pero si estás en un área de choque o estás en un área de terapia intensiva, piensa algo más. Busca metas cualitativas que nos pueden estar dando más aportes con tu paciente. Entonces, si tienes una gasometría, mide el lactato. Fíjate que el lactato está empezando a bajar. En teoría debería ser la reacción, la respuesta entendible al manejo de los pacientes, y con eso también tu déficit de base tiene que estar empezando a controlarse. Pero si no estamos teniendo una buena disminución del lactato ni de nuestro déficit de base, sino que al contrario se nos están desbalanceando, a pesar de que los signos vitales nos digan que algo está pasando, bueno, piensa que no solamente el choque del quemado, como ya te lo dije, es pura hipovolemia. No, mi amigo, el choque del quemado tiene un gran componente distributivo y un gran componente cardiogénico. Y con eso vas a empezar a jugar no solamente con líquidos, sino como con aminas, que bueno, será tema de otro tipo de plática. Y si tienes más juguetitos, y hablo de ese juguete que la otra vez también Luis Vargas y Sayu, de ahí de Perú, estaban diciendo, y mi buen amigo también, Duque, estaban platicando, tienes el ultrasonido, usa el bendito ultrasonido. Bueno, tienen razón. Tienes ultrasonido, pues entonces vámonos a hacer un protocolo Blue y protocolo Roche para ver si tenemos línea Z. No tenemos línea Z para ver la colapsabilidad de la cava y ver qué tanta agua puede estar manejando nuestro paciente quemado. Cuando tenemos entonces un paciente quemado, la reanimación hídrica es importantísima, pero acuérdate de algo. La reanimación puede ser para un lado y para otro lado. Si nos vamos a estar poniendo reanimaciones deficientes porque te da miedo el agua, pues gran problema. No le metes agua, el paciente hace hipoxia tisular, acidosis metabólica, choque, finalmente falla renal y muerte. Pero si me voy al otro lado y no tengo esa consideración de que me puedo ir al otro lado y que eso Pruitt ya lo descubrió y que se llama la tormenta hídrica de Pruitt, entonces vamos a tener formación de edema y síndromes comportamentales. Por eso, cuando nosotros valoramos en los estudios de investigación qué tan buena fue mi reanimación en el quemado o no, vamos a tomar algunos parámetros. Por ejemplo, el volumen administrado contra el infundido. Si le hiciste bien, en realidad estos dos números tienen que estar más o menos equivalentes, pero si le hiciste mal, te puedo asegurar que una de dos, o dijiste muy poquito de lo que infundiste contra lo que tenías que hacer, o infundiste más. Cuando nosotros vemos al paciente y vemos en retrospectiva lactato y déficit de base, entonces sabes cómo va la reanimación, que te haya desarrollado o no insuficiencia renal y que luego no tengas complicaciones como por ejemplo los síndromes comportamentales y el uso de los vasopresores. Esto es algo de lo que pasa con la reanimación hídrica. Fíjate, este paciente nos lo están mandando a las 12 horas de manejo de una unidad. Y bueno, oye chico, perdón, pero pues este parece como cubano, pero no era cubano, porque mira, es un mexicano, es un Mexican Curious, pero acá, si tienes esta cara tan abotagada, con esos labios como inyectados de colágeno, la realidad es que era el agua que te estaba fugando porque te pasaste de agua. Fíjate cómo va evolucionando nuestro paciente y cómo esto que está muy macro nos permite ver lo que está pasando en realidad con el manejo del agua de nuestro tipo de paciente. Sabemos ahora que los líquidos también van a pasar a través de una especie como de evaluación que llaman las 4Ds. Las 4Ds, cuando estás manejando líquidos, significa, primero, chécate que estás usando la droga o el medicamento correcto, que en este caso la droga o el medicamento son las soluciones, pero aguas, medicamento correcto significaría, tienes una solución hipotónica, una isotónica o una hipertónica. Segundo, la dosis que estás metiendo es la adecuada, sí o no, es decir, calculaste bien los líquidos o no, te fuiste para arriba o te fuiste para abajo. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que estar dejando? Parkland es algo muy bonito porque te dice primeras 8 horas un tercio, luego las siguientes 16 horas 2 tercios, pero oh gran problema,
es que nos están diciendo que debemos de estar dejando, que si ya viste que la droga, la solución es la correcta, la dosis es la correcta, la duración es la correcta, entonces ahora, por Dios, fíjate que el paciente se tiene que desescalar, o sea, cuándo bajarle al agua. Algo que sale en los estudios interesantes es que a pesar de que nosotros calculamos Parkland y que lo calculamos normalmente a 4, si vamos por el Parkland clásico, la realidad es que casi todo le estamos metiendo entre 6 y 7 mililitros por kilo por hora. Entonces, ¿de dónde salen esos 3? Bueno, pues salen de esas pequeñas cargas de líquido que le pasamos a los pacientes. Dice un amigo y compañero, vamos a pasarle una carguita que no le pasa nada, doctor. Pues la verdad es que sí les pasa. Y que las complicaciones que estamos teniendo es que si nosotros les ponemos infusiones más altas, tenemos riesgos de neumonía, de sepsis, de SIRA, de falla orgánica múltiple y de muerte. Sí, el agua hace mal. Por eso hay que estar reevaluando nuestros parámetros y que cuando nuestros parámetros los estemos alcanzando o sobrepasando, tenemos que bajar el agua y evitar esa tormenta hídrica de Pruitt que estaba diciendo. Pues bueno, finalmente lo que estamos concluyendo es el manejo del paciente quemado tiene varias fases en lo que se llama paciente del choque del quemado. Punto número 1 es la hipovolemia, por lo que la piedra angular del tratamiento va a ser el manejo hídrico. Los líquidos que vamos a estar manejando normalmente son cristaloides balanceados. Lo mejor sería la solución Ringer lactato. No la tenemos la solución Harman. Una opción adecuada podría ser la solución salina 0.9%. Y acuérdense que el momento cero, momento de la quemadura, vamos a estar haciendo ese tercio de las soluciones a través del Parkland modificado. Acordémonos que si estamos poniendo una solución, hay que evaluar hora con hora lo que estamos haciendo y que si nos pasamos sobre ese tipo de manejo, lo que tenemos que estar haciendo es desescalar los líquidos. Cuando llegamos a estar manejando líquidos ya a tope y hacia arriba y no alcanzamos las metas de reanimación, consideramos que la primera opción es el manejo de los cristaloides y el uso completo de las aminas presoras. Pues bueno, finalmente no me queda más que agradecerte por estar aquí conmigo en esta oportunidad en la plática de manejo hídrico del paciente quemado a través de SET Salud. Fue un placer estar con ustedes desde México. Me despido. Su servidor Juan Francisco García Regalado. Espero que la plática haya podido establecerlos e introducirlos a este mundo fascinante del paciente quemado. Y pues seguimos por acá y nos vemos pronto en el Congreso Internacional en Cancún con SET Salud. Gracias por capacitarte con CC Salud. Te invitamos a nuestra próxima emisión. CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia.